Esta jornada también. Finalmente, Marco Antonio López, más conocido como Paribet, se entregó a la justicia, esto en el marco de la investigación por el caso Relojes. Pablo Tapia nos cuenta más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Natalia. Sí, una agitada mañana la de hoy ahí en los tribunales de justicia, en el centro de justicia. Se sabía que Marco Antonio López, al menos su abogado lo había señalado, iba a llegar hasta los tribunales para enfrentar su control de detención y posterior formalización luego de que el primer juzgado de garantía de Santiago emanara esta orden de detención en su contra, la que finalmente no alcanza a ejecutarse por personal policial porque precisamente Marco Antonio López llegó durante esta mañana hasta los tribunales para conocer por los delitos que se le está investigando: asociación ilícita, contrabando de relojes, que es la receptación aduanera, y también delitos tributarios en el marco de esta investigación que tiene hasta el momento a 27 imputados. Sabíamos que habían 26 órdenes de detención en un comienzo y luego durante la jornada de ayer se conoció esta orden de detención en contra de Marco Antonio López. Él llegó por un acceso distinto donde estaban todos los medios de prensa, por donde generalmente transitan los abogados y las personas que van a asistir a los tribunales de justicia, precisamente para evitar ahí a la prensa que estaba en masa en el acceso del centro de justicia. Y luego tuvo una breve audiencia de formalización, donde ahí el fiscal Eduardo Baeza, que encabeza esta indagatoria de la Fiscalía Occidente, dio a conocer los distintos antecedentes que manejan preliminarmente de esta indagatoria. Sabemos que se determinaron 120 días de investigación, pero en esta primera etapa de este proceso judicial, al menos la Fiscalía había solicitado arraigo nacional y la prohibición de contactarse con los otros implicados en esta causa, una medida cautelar que va a recaer en contra de Marco Antonio López, que quedó en libertad luego de estos pocos minutos en los que enfrentó a la justicia en el tribunal, en el primer juzgado de garantía de Santiago. Hay un audio que se filtró donde precisamente habla Marco Antonio López una vez que llega a los tribunales de justicia y está a solo minutos de conocer los delitos por los cuales se les está imputando. Los invito a revisar parte de lo que señaló él en este audio que tuvimos acceso. Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de justicia. Deseo y espero más temprano que tarde que se repare todo el daño que se le ha hecho a mi familia. El abogado de Marco Antonio López, Mario Vargas, había señalado precisamente que su defendido es completamente inocente, que no ha comprado relojes ni joyas robadas, al menos es lo que sostiene. Señala que no hay pruebas que lo vinculen a él con este caso, que trata de bandas internacionales que internan al país de manera ilegal estas joyas robadas y luego las venden a joyeros, y también que son financiados por personas prestamistas que entregan estas grandes sumas de dinero para hacer estos negocios, comprar barato y después vender más caras estas joyas. También se trascendió en esta audiencia de formalización de cargos que parte importante del allanamiento que se había realizado en la casa de Paribet, que comparte con la animadora Tonka Tomisic, era encontrar el celular de Marco Antonio López para así recabar mayor información de este aparato tecnológico, conocer conversaciones, por ejemplo, por parte de los investigadores y saber qué tipo de vínculos mantenía él hasta estos días con esta banda criminal. Son al menos 2 bandas dedicadas al tráfico de estos elementos millonarios y que finalmente son reducidos acá en nuestro país. Los voy a invitar a revisar lo que dijo el abogado de Marco Antonio López una vez que terminó esta breve audiencia en los tribunales de justicia. En el cual se leyeron los cargos de imputación a mi representado y luego se discutieron medidas cautelares y mi representado quedó con la medida de arraigo nacional. Fue una audiencia breve y ya concluyó. Me parece que es una medida bien inocua, es una medida que asegura comparecencia. Nosotros desde el día de ayer, desde el día 1, hemos estado vinculados a este proceso, en contacto permanente con el Ministerio Público. Hoy día mi representado se presentó al tribunal a primera hora en forma voluntaria, por lo tanto me parece que es una medida adecuada. Además de Marco Antonio López, durante esta jornada también fue formalizado Jaime Quirós,
sindicado también como uno de los principales lazos de estas organizaciones con los lanzas internacionales. De hecho, se solicitó la prisión preventiva en contra de este imputado, la que fue acogida por el tribunal. Además, también estuvo enfrentando los cargos que se les imputa Jaime Rivera. Fueron 3 formalizaciones más que se suman a las 16 que ocurrieron durante la jornada de ayer, donde 3 personas quedaron en prisión preventiva. Entre ellas, la joyera Estrella Dinamarca, que habría tenido contactos, según señala esta carpeta investigativa, directos con Marco Antonio López. Obviamente, toda esta información se tiene que ir desarrollando, se tiene que ir indagando por parte del Ministerio Público en estos 120 días de investigación que ha determinado el tribunal para luego que inicie este juicio en contra de estos imputados, al menos 19 que ya han enfrentado la justicia, los demás se encuentran prófugos, son 27 en total, 19 que ya han conocido de las investigaciones que están en su contra. Los voy a invitar a revisar también las declaraciones que dio el fiscal Eduardo Baeza una vez que terminó este proceso judicial durante la jornada de hoy, donde se formalizaron a 3 imputados más en el caso Relojes. Los antecedentes respecto al señor Marco López existían desde antes en la investigación, con una intensidad distinta, diría yo, respecto de algunos de los otros imputados. En cuanto a el caudal probatorio que pudimos haber obtenido en su casa, yo diría que es menor, se encontraron algún tipo de joyas, pero una de las cuestiones que más nos interesaba era acceder a su teléfono celular, el cual obviamente no pudimos encontrar porque todavía él no estaba en el lugar, y dicho teléfono celular fue entregado recién por la defensa en esta audiencia. Sí, Pablo, desde ayer hemos estado comentando este tema con las órdenes de detención, con allanamientos también que durante esta semana se realizaron de forma simultánea. Ayer hablábamos de que esta orden de detención para Paribet era por el eventual delito de receptación. Entiendo ahora que fue formalizado por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios, ¿no es así? Sí. En primera instancia, cuando surge esta información ahí en el cuartel Borgoña de la Policía de Investigaciones, se señalaba que la orden que había emitido el tribunal era por receptación. Claro. Pero hoy día, cuando el fiscal dio a conocer los antecedentes preliminares que involucran indiciariamente a Marco Antonio López en este delito, lo vinculaba a la asociación ilícita, a la receptación aduanera, que es en definitiva comprar productos de contrabando, y delitos tributarios por la gran cantidad de dinero que se mueve a raíz de estos negocios. La asociación ilícita es uno de los delitos más graves en términos de los investigados en contra de él, porque se le estaría vinculando a una organización criminal que se junta, se reúne, se contacta para cometer delitos. Y es ese punto, en definitiva, el que busca también la defensa de Marco Antonio López, desestimar por parte de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía, porque sería uno de los delitos más graves en medio de esta indagatoria que recaen en contra de Marco Antonio López, que de todas maneras quedó en libertad a pesar de todos estos 3 delitos, al menos que se le investigan durante la jornada de hoy, en una audiencia que fue muy breve, porque se está a la espera también de conocer mayores antecedentes, mayores detalles de esta indagatoria, y lo mencionaba ahí también el fiscal en esta declaración que da ante los medios de prensa. Se está también a la espera de conocer los antecedentes que podrían retirar del teléfono, del celular, claro, de Marco Antonio López. Se encontraba fuera de su casa, realizando un paseo en los cerros, según daba cuenta la declaración, al menos que dan en primera instancia en su domicilio cuando llega la policía a allanar, y se llevan estos 36 objetos, entre ellos joyas, relojes, algunos de herencia precisamente de la misma animadora Tonka Tomisic, pero que se encuentran en poder también de la policía y lo están cotejando ahí para ver si tienen algún tipo de vinculación a uno de estos delitos que se está investigando, de robos, de joyas, claro, y también de estas mismas joyerías de la Galería de Santo Domingo, donde llegaban también muchos de estos productos de contrabando, Natacha. Sí, tú lo decías, 19 personas formalizadas entre ayer y hoy día 3 quedaron con prisión preventiva: Estrella Dinamarca, Luis Augusto Vázquez y Tiare Carrasco. Marco Antonio López finalmente queda con arraigo nacional y con la imposibilidad de tomar contacto con otros imputados mientras dure esta investigación de 120 días. Ahora una de las preguntas es hacia dónde se va a dirigir, ¿cierto? Tenemos la imagen también justo abajo mío del domicilio que comparte también con su esposa, que es la animadora Tonka Tomisic. Uno podría presumir que podría dirigirse hacia ese domicilio, ¿no es así? Claro, bueno, hay alta expectación de la prensa, distintos medios ahí presentes en esta residencia ubicada en la comuna
de Vitacura, pero precisamente él ha intentado evitar a todas maneras los contactos con la prensa, por lo también que podríamos creer que podría desviar su camino, ir a la casa de algún otro familiar o alguna segunda vivienda que tengan ellos para precisamente descansar de estos 2 días tan agitados. Recordemos que llega la policía a su domicilio, realizan este allanamiento forzoso, retiran desde su casa distintos elementos y también estaba durante la jornada de ayer enterándose a través también de medios de comunicación que había una orden de detención en su contra. Recordemos que Mario Vargas, el abogado de Paribet, señalaba que a ellos no le había llegado este documento formal y que se habían enterado precisamente por la prensa de que su defendido era requerido por la justicia y estaban ellos esperando este documento para así presentarse a los tribunales. Así que bueno, ha sido una jornada muy agitada, 2 días de mucho movimiento, de muchas preguntas, también muy complicado para la familia de Marco Antonio López, lo ha dicho su abogado, les ha costado esto en términos de imagen, en términos también de un agotamiento constante, porque esta es una causa de la que habíamos conocido ya con anterioridad, estaba siendo investigado Marco Antonio López, pero hasta el día de ayer no se sabía que era imputado, ya fue formalizado ahora por estos 3 delitos, asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios. En adelante son 120 días de investigación donde la Fiscalía ahí va a realizar los distintos peritajes que necesitan para así después acusar a los imputados de los distintos delitos por los cuales está investigando Natacha Quema. Bien, Pablo Tapia sigue avanzando entonces. Caso Relojes, estamos ahí, como yo le decía, con las imágenes de lo que fue la formalización esta mañana cuando él llega finalmente al centro de justicia luego de esta orden de detención y también estamos ahí en el domicilio atentos a cualquier movimiento. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ya son la 1 de la tarde con 12 minutos, vamos a ir a otras las noticias del momento.